Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos una semana más en nuestro curso de biología. Este día vamos a hablar acerca de los reinos biológicos. La diversidad biológica o biodiversidad se refiere a la variedad de los seres vivos que vamos a encontrar en nuestro planeta y va a comprender una diversidad genética, ya que va a haber una variación de organismos dentro y entre las poblaciones de organización y en los organismos y en sus especies. Entonces, ¿qué sucede? De que nosotros ya conocemos la taxonomía, ¿verdad? Hemos hablado de la taxonomía. Entonces, ya sabes, iniciamos el más pequeño, es la especie, y el más grande es el dominio. Bien, el reino, y aquí abajo sería lo que es el dominio. Entonces, tenemos la especie. Se ha hablado acerca de las categorías taxonómicas. Bien, la especie, género, familia, orden, clase, filum, bien, reino. Entonces, esto es muy importante conocer, ya que estamos clasificando los organismos según sus similitudes estructurales y su relación evolutiva. Vamos a hablar ahora acerca de los reinos biológicos. Vamos a iniciar hablando del reino Monera. Son organismos unicelulares, son únicamente visibles al microscopio. Su hábitat es el agua, el aire, el suelo, el hielo también y en algunas fuentes termales. Su nutrición es autótrofa por fotosíntesis, es heterótrofa también, y en algunos casos lo vamos a encontrar en la flora intestinal humana. Su reproducción es asexual, es decir, por fisión binaria, es decir, va a haber una fricción, fisión. Su reproducción puede ser asexual por fisión binaria y pueden ser aerobios, es decir, si necesitan oxígeno, aerobios si necesitan oxígeno y anaeróbicos sin presencia de oxígeno, es decir, que no van a necesitar oxígeno. Se van a dividir en bacterias y cianobacterias. Usualmente van a presentar lo que es flagelos, esto los va a ayudar para que se puedan mover. En algunos casos van a estar ausentes y entonces muchos son parásitos del hombre y animales que nos van a causar enfermedades, bien como el cólera, úlceras, estomacales, y algunas van a vivir de manera simbiótica con nosotros en la flora intestinal, es decir, no nos van a causar ningún daño. Tenemos lo que son los bacilos y algunas algas verdes, azules, cocos, bien, los estreptococos también son parte del reino Monera. El reino Monera, según su forma, las bacterias son alargadas, que se les conoce como bacilos. Aquí abajo podemos encontrar bacilos, esféricas, que son los cocos, en forma de espiral, que son los espirilos, que vendrían a ser estos. Bien, tenemos aquí los estreptococos, los estafilococos, las bacterias flageladas, los esporos bacterianos, diplococos, es decir, cuando hay dos cocos, pues dice diplo, los vibrios. Entonces las bacterias se pueden asociar en grupos y cuando se agrupan en parejas se llaman diplococos. Cuando se forman cadenas se llaman estreptococos, ahí está muy bien. Y cuando se agrupan en racimos se llaman estalofococos de cólera. Date cuenta que ambos tienen flagelos. El reino protista, aquí tenemos las eucariotas, células con núcleo, son unicelulares o pluricelulares. Las más grandes son las algas, pueden medir muchos metros, pero se van a encontrar más en forma microscópica. Se desarrollan en ambientes terrestres o en el medio interno de otros organismos. Su nutrición es por fotosíntesis, es decir, son autótrofos, y por absorción, que vendrían a ser heterótrofos. Aquí tenemos el ejemplo de las diatomeas. Su reproducción sexual a través de la meiosis, es decir, empieza a trabajar, si se empiezan a dividir, se empiezan a reproducir, y asexualmente a través de la mitosis, los procesos. Bien, tenemos una ameba. Es un protozoario heterótrofo que se caracteriza por su particular forma de desplazarse. Va a tener es conocido como un pseudópodo, es decir, va a tener unos falsos pies porque se va a arrastrar. Aquí tenemos la euglena, y esta es la estructura de una euglena, que se caracteriza por ser fotosintética y va a tener la capacidad de desplazamiento usando el flagelo que está en su parte de adelante. Aquí está el flagelo, el estigma, el reservorio, el nucleolo, el núcleo, el citoplasma, membrana celular y la vacuola contráctil. Protista tenemos también lo que es el paramesio, es uno de los más famosos y estudiados de este reino. Has escuchado de repente bastante los paramecios. Se caracteriza por ser heterótrofo y alrededor de todo su cuerpo hay millones de, son como pelitos, ¿no? Hay bastantes pelitos celulares que actúan como remos, es decir, se va a mover con todo esto. El reino fungi, más que todo se caracterizan por los hongos. Tenemos lo que es restos del velo, el sombrero, que es esa capita que está en la parte de arriba, y de repente te recuerda bastante lo que es el juego de Mario Bros.
las láminas, el anillo, el pie y las hifas, que está compuesto por el micelio, donde es hifas, y la seta es el pie, el anillo, las láminas, el sombrero. Usualmente cuando hemos encontrado una seta de hongos tales, se refiere a esto. Entonces el reino fungi es un organismo eucariota, pluricelulares, a excepción de las levaduras, que son unicelulares. Las levaduras, acuérdate, también usamos levaduras en la cocina, es decir, es un hongo. Bien, hábitat, lugares húmedos y con poca luz. Y su nutrición por absorción pueden ser saprófitos o simbiontes o parásitos. Simbiontes, acuérdate que va a vivir con el huésped, entonces no va a haber ningún daño, sí empieza a vivir de ellos. Y o parásitos, hay algunos hongos que ocupan el espacio, ocupan la vida del huésped donde está habitando. En algunos casos nos llegan a controlarlo, ¿no es cierto? Ascomicota, date cuenta, sí, son los formadores de sacos, pequeños sacos. Usualmente la mayoría de estos se usan para la cocina. Algunos de ellos se usan bien para la cocina. Balseomicota, los que forman la sombrilla. Y la zigomicota, ahí tenemos. Y las formadores de esporas que vamos a encontrar en el pan. Y tú esto has podido observarlo en el pan. Reino animal son seres pluricelulares. Van a poseer células eucariontas de tipo animal. Poseen tejidos y órganos diferenciados. Van a ser heterótrofos. Se van a poder desplazar, es decir, no van a ser pseudópodos, que van a tener falsos pies, no. La mayoría de estos se desplazan. Va a haber una alimentación heterótrofa por ingestión, es decir, vamos a ingestar, comer, bien, y vamos a tener lo que es un metabolismo aeróbico, es decir, vamos a consumir oxígeno. La reproducción de los animales es en totalidad sexualmente. Algunas pueden multiplicarse asexualmente, como las esponjas, cementerios, anélidos o equinodermos, ya lo vamos a ver. Pueden clasificarse en dos grupos: vertebrados, que poseen columna vertebral, el cuerpo, su cabeza, tronco y extremidades, y los invertebrados, que van a carecer de una columna y van a poseer lo que es un exoesqueleto. Están clasificados en esponjas, cementerios, platelmitos, o algunos vamos a encontrar como platelmintos, nemátodos, moluscos, anélidos, artrópodos, equinodermos y cordados. Todo esto es lo que vamos a estudiar más adelante en todo este curso de biología. Las esponjas. Se piensa que estos aparecieron hace millones de años, hace miles de años. Entonces, porque poseen numerosas cavidades que se van a comunicar a través de redes tubulares. Esto vamos a hablarlo de forma global y después lo vamos a ir trabajando más a detalle. Bien, que terminan en un gran número de poros. Entonces, ¿qué va a suceder, no? Uno de los usos usualmente es de limpieza, o si no algunos artículos de tocador. De repente alguno de ustedes lo tiene en su casa como un adorno. Los celenterios o los celenterados se encuentran las medusas, los corales y las anémonas. Bien, digieren alimentos gracias a una cavidad que poseen en su interior, es decir, en la parte interna, bien, por aquí. Los celenterios acostumbran a asociarse en grandes colonias, es decir, van a vivir en grandes colonias, las cuales se les va a denominar corales. La mayor parte de las formas son predadores y carnívoros, ya que capturan a las especies o a las presas mediante sus tentáculos. Aquí tenemos más celenterados, pero dos diferentes, ¿no? El pólipo y la hidra. Los platelmintos, bien, como te decía, los platelmitos o platelmintos, es una especie que podemos mencionar como los gusanos planos. Bien, estos gusanos también son parásitos que viven en el hombre. También podemos encontrar platelmintos de esta forma dentro nuestro. Y estos parásitos son de un cuerpo alargado y con forma de cinta. Los nemátodos, mira, te parecen conocidos. Es una especie que presenta un cuerpo cilíndrico y alargado, una cutícula muy resistente que los protege, y además posee un aparato digestivo que incluye boca y ano, o sea, está dentro de ellos. Existen especies de vida libre marinas en el suelo y especies parásitas de plantas y animales. Usualmente esto vamos a encontrar en los animales. Bien, por eso es necesario siempre desparasitar a tus animales que puedas tener en casa. De repente a tu perrito. No sabes si puedas encontrar dentro del nemato, ¿no? O sea, que son parásitos que van a vivir dentro de ellos. Los moluscos, que también los conoces, que van a presentar un cuerpo blando y tienen cierta simetría bilateral. Usualmente van a estar protegidos por conchas y son medios babosos, por decirlo así, ¿no? Los anélidos presentan un cuerpo alargado, bien, o sea, más conocidos como los gusanitos, ¿no es cierto? Y suelen habitar en agua dulce o en
o en la misma tierra. Los más conocidos son las sanguijuelas o lombrices de tierra. Entonces su respiración es cutánea. En algunos casos pueden ser bronquiales. Los artrópodos, una de sus características es el presentar patas. Si ya te suena cuáles son los artrópodos. Se van a clasificar en insectos, arácnidos, crustáceos y miriápodos. Ya los vamos a ver, ¿no es cierto? Los equinodermos son animales que poseen un endoesqueleto. Su piel se encuentra cubierta con espinas erizadas. En este caso los erizos, en el mar, por ejemplo, los pepinos de mar, las estrellas de mar. Aquí tenemos equinodermos. Los cordados, animales que viven ya sea en agua dulce, en agua salada o en la tierra. Su estructura dorsal es muy flexible. Son de sexos separados y su gran mayoría presenta un órgano capaz de bombear sangre a través de un sistema circulatorio cerrado. Existen aproximadamente más de 45.000 especies distintas alrededor de nuestro planeta, y ya te estás haciendo una idea de cuáles son los cordados. Vamos a ver el reino vegetal. Son organismos eucariontes, van a tener fotosíntesis, respiración y transpiración, tienen una respiración aerobia, es decir, que tienen presencia de oxígeno, hay reproducción sexual y asexual. Su clasificación tenemos las biofritas, traqueofitas, angiospermas y gimnospermas. Briofitas, hepáticas, antoceros, musgos, traqueofitas, lo que son helechos, angiospermas con flor y fruto, gimnospermas, ciprés y pino. Se caracterizan las briofitas por que no tienen vasos conductores, ni flores ni frutos. Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos y se van a reproducir a través de esporas. No tienen tejidos, ni siquiera tienen verdaderas raíces, o sea, usualmente las vemos pegadas nada más. Entonces, esto es el que puedan vivir en troncos, en rocas, muros, tejados, etc. Y usualmente lo has visto en casa, ¿sí? Son los conocidos musgos. Sus hojas pueden llevar un nervio conductor central a través del cual van a absorber lo que es el agua y sales minerales. Tenemos aquí los antoceros, los musgos, ¿ves? Que de repente los has visto en algunos lugares de tu casa, que cuando vas a sacar se desprenden solamente. Las hepáticas, en las roquitas, si te puedes ver. Las traqueofitas son aquellas que presentan vasos de conducción, por eso es que reciben el nombre de tráqueas. Por eso es un grupo de plantas vasculares que se les conoce también como traqueofitas. De ahí viene ese nombre, ¿no? Que van a tener estos vasos de conducción. Generalmente están diferenciados el tallo, el hoja y las raíces. Eso es algo muy interesante. Por ejemplo, los helechos. Las traqueofitas vendrían a ser los helechos. Angiospermas, bien, es el grupo más extenso de todo el reino de plantas. Tienen flores y van a producir frutos con semillas. Entonces pueden ser árboles como el roble, arbustos, bien, y son las únicas plantas que se han adaptado a vivir en un ecosistema, es decir, aquí en la Tierra, por decirlo así, salvo en las regiones polares, es decir, por estos momentos en las regiones polares no hay angiospermas, ¿no? Hoy es algo obviamente dicho, ya que las características de las regiones polares no son las mismas que de la Tierra. Ahora, los cactus viven en los desiertos, las pozodinias en el fondo del mar y en algunas cumbres de las montañas. Tenemos aquí los cactus, la flor de las nieves. Te das cuenta que ahora ya puedes entender lo que es una angiospermas. Gimnospermas se caracterizan porque tienen vasos conductores y flores, pero no tienen frutos. Son plantas de gran porte, muy ramificados y longevos. Van a tener hojas pequeñas y en su gran mayoría son árboles o arbustos como el pino, el enebro, el cedro, el abeto, la eucaria, el ciprés, ¿sí? Pero van a tener flores pequeñas y muy poco vistosas, o sea, no son muy llamativas. Y muchos de ellos, acuérdate de las gimnospermas, producen piñas o falsos frutos, ¿sí? Que solamente van a servir para proteger a la semilla.